bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa mañana que el Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha regalado. El día de hoy quiero hablar sobre la insensatez humana. El apóstol Pedro en su segunda carta, a la altura del verso 3, verso 11 dice, capítulo 3, verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Gloria a Jesús. El apóstol Pedro aquí está escribiendo a creyentes, a personas que habían creído en Jesucristo y que de una u otra forma quizás estaban siendo vilipendiados, atacados, porque ellos aguardaban la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y dice la palabra del Señor aquí, cuando inicia el capítulo 3, que el apóstol Pedro dice aquí: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo postrero se levantarían hombres burladores de nuestra fe, hombres que estarían diciendo: ¿dónde está el advenimiento de vuestra promesa?, que estarían cuestionando aquello que hemos creído. Hermanos, si yo estoy tan asombrado y tan golpeado por la forma muchas veces irresponsable en la que el creyente se descuida de la presencia del Señor, descuida aquello que ha recibido de parte de Dios, descuida su llamado, descuida su vida espiritual y se vuelven simplemente escombros espirituales, acostumbrados a una monotonía espiritual de: yo voy a la iglesia, ando con mi Biblia, y creen que eso le garantiza a ellos la salvación o le garantiza a ellos el ser elevados en el rapto de la iglesia, lo que se conoce como el rapto de la iglesia, o el levantamiento de la iglesia cuando Cristo venga por ella, porque de hecho viene y estamos esperando al Maestro. Por eso dice el apóstol Pedro aquí claramente: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El apóstol Pedro está diciendo: tenemos que ser sensatos, viendo que todas esas cosas, miren, pensemos en la antigüedad, dice el apóstol Pedro, de cómo todo fue creado del agua. Pero recuerden que todo era agua y que el Señor hizo expansión entre las aguas, y aquello que fue seco se llamó tierra, y las aguas y los océanos fueron divididos. Y dice el apóstol Pedro aquí: y asimismo pereció la humanidad por agua, pero esta humanidad, esta tierra y este cielo está reservado, dice el apóstol Pedro, para ser deshechos todos los elementos por el fuego, dice la palabra del Señor, que serán deshechos todos los elementos, la tierra, el aire, todo será deshecho por el fuego, dice la palabra. Y teniendo nosotros esta palabra tan segura, tan certera, tan veraz, el apóstol Pedro dice: señores, miren el pasado. Todo fue deshecho conforme a la palabra de Dios por agua. Y él dice que para este tiempo, después de que la iglesia sea levantada, después que la iglesia sea quitada de esta tierra y haya juicio, todo vendrá a ser deshecho por el fuego, dice la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros no vamos a cuidarnos y de andar piadosa y santamente delante de la presencia del Señor, cuando todo esto, mis hermanos, es un juicio para la tierra por el pecado de la humanidad? Bendito sea el Señor. Y me sorprende cómo somos cómo tan fácilmente somos llevados de cualquier doctrina, cómo tan fácilmente somos arrastrados a la vida de pecado, teniendo en poco la palabra de nuestro Señor, que dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y que este principio de dolores que tenemos en este tiempo es simplemente eso, principio de dolores, pero que vendrá una grande tribulación sobre la tierra. Hermanos, vemos por la palabra del Señor, cuando sean desatados los jinetes de la ira del Señor, aleluya, de cómo la gente buscará esconderse de la muerte y no podrá esconderse de ella, de tan grande que será la persecución en contra de aquellos que blasfemaron de Dios, que negaron a Dios, que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y yo me pregunto, iglesia, ¿y qué haces tú todavía pensando en doctrinas humanas cuando Dios nos está demandando a vivir santa y piadosamente? ¿Cómo tu iglesia está pensando todavía en prosperidad o en cualquier otra cosa terrena cuando Dios nos está invitando a la intimidad y a la profundidad? Es una insensatez humana el comportamiento que vemos en este tiempo de rechazo hacia la presencia del Señor. Es una insensatez humana ver cómo se comporta la humanidad en este tiempo, cayéndole atrás a cosas que son pasajeras, cuando lo eterno y lo real está escondido en Jesucristo. Y muchos rechazan a Jesús y dicen: no, este quiere que yo me convierta a evangélico o a lo que sea de la religión que usted es. Y lo que no saben es que están rechazando la propia salvación de su alma y el futuro de su eternidad.
Y yo creo que es la mayor insensatez humana la que se ha cometido en rechazar a aquel que es Dios Todopoderoso, capaz de salvarte y de redimirte para la eternidad venidera. Una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Y es lo que en esta mañana quiero dejar en tu corazón. Esa insensatez humana que ronda en nosotros, que habita en nosotros. Y es tiempo de que deseches la insensatez que habita en tu corazón y busques al Señor con todo tu corazón, porque este es un tiempo postrero y no estamos hablando de un juego. Dirá usted, 2000 años y no viene. Sí, lo mismo dice el Pedro aquí en la carta. Muchos tienen por tardanza su regreso, pero Él está dando tiempo a que todos se arrepientan y nadie se pierda, porque el Señor no quiere que tú perezcas, Él quiere que tú te arrepientas y vengas a la salvación. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda que esta insensatez humana de rechazo hacia la verdad divina no te haga a ti ir directamente al lago que arde en fuego y azufre, sino que recapacitando en esta hora puedas tomar esta palabra y decir, yo voy a santificarme y a guardarme para Dios en la persona de Jesucristo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.